¿cierto? O sea, como escenarios similares o iguales, uno los puede encontrar aquí en las historias de la Biblia. Y encontramos la salida del pueblo de Israel de Egipto, amén. Y aquí nos está situando en un lugar muy importante, y es que ya ellos habían salido de Egipto y se estaban dirigiendo hacia un lugar. Entonces el Señor les dijo, bueno, váyanse hasta cierta parte, que es ahí donde los nombres esos raros que menciona ahí, y básicamente los pone frente al mar, ¿cierto? Y me parece muy importante porque aquí dice, luego dice el Señor, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros quizás en un desierto? ¿O cuando nos hemos sentido acorralados, voy a ser en el desierto o en algún lugar donde decimos no tenemos salida, ¿sí? En estos 36 días del año que llevamos, ¿nos hemos sentido alguna vez así? Amén, ¿cierto? El Señor Jesús mismo nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Así que un cristiano no podría pretender que no puede tener aflicciones, porque estamos en un mundo que es imperfecto, amén. Y somos seres imperfectos, entonces es obvio que eso venga, ¿sí? Pero obviamente el Señor nos dice, tranquilos que yo he vencido al mundo, amén. Como para completar ahí, que no se quede solamente con la primera parte. Y bueno, uno dice, bueno, pero empezamos otro año y como que otra vez vamos a volver otra vez a la misma historia de cada año. No sé cuántos de pronto a veces se proponen a principio de año metas o propósitos, ¿sí? Yo creo que muchas veces uno lo hace. Y como que empieza, pero luego empieza a ver el desierto o empieza a ver ese lugar donde se acorrala y ya, se desanima, ¿cierto? Y vuelve otra vez y cae en la misma rutina de cada año, ¿sí? Eso nos pasa a todos, no estoy juzgando a ninguno, sino que estoy poniendo justamente el ejemplo de eso. Ese era el lugar donde quizás los israelitas se vieron en ese momento, ¿sí? Y la historia nos narra que se vieron así, vieron a Egipto atrás y se sintieron acorralados porque tenían el mar de frente, amén. Y bueno, analizando esto, yo creo que como iglesia, nosotros como ICAM, me refiero ya como nosotros ICAM, quizás en este momento nos podemos sentir así, ¿sí? ¿Por qué? Póngase a pensar, no hemos podido hacer los servicios acá, estamos en un lugar prestado, ¿sí? Y a veces uno dice, pero no podemos hacer, por ejemplo, para nosotros, les cuento, para nosotros como grupo de alabanza, está siendo un poco difícil, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos un lugar donde ensayar, y no podemos ensayar aquí porque no podemos hacer ruido, pero entonces tenemos que depender de los horarios que tengan en la otra iglesia, y ha sido complicado coordinar los horarios porque nos ha tocado mover un día a otro. Entonces eso en cierta forma lo tiene a uno como en ese desierto y como en esa inestabilidad, ¿cierto? Pero ¿cuál es la actitud que vamos a tomar frente a ese desierto? Y aquí es donde quiero que analicemos estos 4 versículos que traen bastantes cosas importantes para la actitud que nosotros tenemos que tener frente al desierto. Victoria, que nos compartió un poquito hace 2 semanas sobre este texto también y otro poquito antes, nos decía que el desierto es ¿qué? Es crecimiento, ¿cierto? El desierto es un lugar donde nosotros pasamos y crecemos y somos probados para luego llegar al lugar que vamos a llegar, ¿sí? Y una vez se pregunta y dice, ¿por qué el pueblo del Señor tenía que pasar por ese desierto? Y bueno, leyendo un poquito, también incluso dice que el Señor los llevó por ese camino porque si se iban por otro camino se iban a encontrar con batallas, se iban a encontrar con otras cosas que iban a doblegar quizás esa fe de ellos y se iban a devolver a Egipto, ¿sí? Pero bueno, el propósito también de que el pueblo de Israel pasara por el desierto era que tenían que ser probados y que tenían que, el Señor también se iba a manifestar a ellos en más milagros y prodigios que ya había hecho, pero aún mayores iba a hacer, amén. Y aquí estamos en medio de uno de esos milagros o prodigios que el Señor hizo, que creo que es el que mucha gente recuerda, ¿sí? Que es ¿cuál? El paso por el Mar Rojo, amén. Entonces, importante porque cuando nosotros nos encontramos en el desierto, lo primero que vemos es la situación, ¿sí? O vemos el desierto. Pero yo creo que se nos olvida que Dios tiene un plan y un propósito con eso, con que nosotros pasemos con ese desierto, por ese desierto, ¿sí? Y Dios tenía un propósito para que el pueblo pasara por ese lugar, ¿sí? Y Dios quería hacer cosas en ese lugar. También,
Otra cosa que podemos ver en el pueblo, y bueno, esto lo narra en otros textos más adelante, por ejemplo en Éxodo 14:10, si usted quiere puede anotar ahí los textos y luego los mira, dice que el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisando los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces, importante porque miren lo primero que hicieron, y es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Aquí encontramos lo primero que no debemos hacer nosotros, y es quejarnos, ¿sí? Aunque el desierto es un lugar difícil, sí, no decimos que no, lo que nosotros no podemos hacer es quejarnos, ¿cierto? Y reclamarle tampoco al Señor, porque ya vimos que el Señor tiene un propósito con eso. No lo sabemos, bueno, quizás no, o a veces no lo aceptamos, pero tenemos que, no debemos reclamarle al Señor, amén. Y a este punto yo le llamaba: no te aferres a Egipto. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, mire que ahí lo leímos, que ellos dijeron, pero en Egipto teníamos sepulcros donde podríamos ser enterrados, ahorita vamos a morir aquí en medio de la nada, ¿sí? Empezaron a recordar lo que tenían atrás. Luego en Éxodo 16, vámonos un poquito más adelante, 16:3, otra de las quejas que el pueblo de Israel trajo. Esto ya era un poquito más adelante. Y dice: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Porque aquí estaban pidiendo básicamente comida, ¿sí? Y se estaban quejando. Vemos en Éxodo 17:3, perdón, otro versículo. Lo voy a leer y ya les voy a explicar un poquito qué es lo que quiero decir. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¿Cuál es la palabra que se repite en estos 3 versículos que leí? Egipto, ¿cierto? Siempre recordaban, pero en Egipto teníamos dónde morir. En Egipto teníamos comida. En Egipto, ¿por qué nos sacaste de Egipto si allá teníamos agua? ¿Sí? Pero recordemos que, y yo creo que a ellos se les olvidó, que la situación en la que estaban en Egipto eran ¿de qué? De esclavitud, ¿sí? Ellos no estaban allá viviendo de lo lindo, eran esclavos. Y obviamente, bueno, listo, tenían sí algunas cosas de supervivencia, pero eran esclavos. Y el Señor no quería que ellos se quedaran ahí, el Señor quería sacarlos de ese lugar y llevarlos a una tierra prometida, amén. Entonces, digamos que el título que yo le puse a este pequeño devocional es: voy a ver la victoria. ¿Usted quiere ver la victoria este año en su vida? ¿Sí? ¿Usted quiere ver la victoria? Póngale el nombre que quiera. En su matrimonio, en su familia, ¿sí? En su trabajo, en la iglesia queremos ver la victoria, ¿cierto? Estamos pasando por este desierto, sí, porque pues todavía no se sabe qué va a pasar. Los pastores están gestionando muchas cosas. Estamos orando para que Dios mande un terreno, ¿cierto? Pero no sabemos dónde va a terminar todo esto. Pero sí sabemos que el Señor nos va a llevar a un lugar que Él ya lo tiene preparado, amén. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros mientras estamos atravesando por este desierto? ¿Nos vamos a quejar? ¿Nos vamos a acordar y vamos a decir: ay, tan bonito que teníamos aquí montados los 2 altavoces, tan bonito que la alabanza estaba aquí cantando? Sí, era muy bonito, pero no estamos ahí, no estamos para llorar y regresarnos al pasado, ¿sí? Porque ese es el pasado. Ahorita estamos en un presente y vamos para un futuro. Amén. Y algunas frasecitas importantes. No te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. No nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho, ¿cierto? En la primera cita que leímos, al pueblo yo creo que se le olvidó las 10 plagas que envió contra Egipto. Amén. O sea, estaban frente a un mar. Y aunque era un milagro diferente, sí, pero o sea, vieron que el Señor envió 10 plagas, y lo más teso es que ninguna de esas plagas los tocaron a ellos, ¿sí? Porque ellos vieron cómo los egipcios sufrían y ellos estaban protegidos porque el Señor no permitía que esas plagas los tocaran. Y eso nos lleva a otra cosa, y es que no nos podemos olvidar que Dios es más grande que las situaciones que estemos viviendo. Amén. Hay una frase por ahí que dice que no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, ¿cierto? Sino dile a tus problemas que cuán grande es Dios, ¿cierto? Y yo creo que es difícil, y yo sé que todos hemos cerrado ahí, o bueno, quizás la mayoría, que cuando nos encontramos en alguna circunstancia, ay,
no, este problema tan grande? ¿Y por qué no más bien decimos, Dios, te entrego este problema, ¿cierto? Yo sé que, y declarar, yo sé que mi Dios es más grande que los problemas que me sobrevienen. Amén. Confía en la promesa del Señor, es otra clave que también podemos tener importante. Y otra cosa que se les olvidó también al pueblo. Si nos devolvemos un poquito más atrás, bueno, bastante más atrás, en Éxodo 3:17, el Señor le habló, fue cuando básicamente el Señor escogió a Moisés y le habló en esta parte de la zarza. Y dice el versículo 17, bueno, lo voy a leer desde el 16. Y tú anda, reúne a los jefes de Israel y diles, aquí le está diciendo el Señor a Moisés, el Dios, el Señor, Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto, o sea que ellos no estaban allá de lo lindo, estaban siendo maltratados, ¿sí? Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Amén. Y ahí sigue básicamente diciendo pues todas las instrucciones. A los israelitas se les olvidó esto, ¿sí? Porque se les olvidó, vieron, digamos, como el obstáculo en el camino y se les olvidó que por allá adelante estaba el lugar que Dios les había prometido, que era una leche, un lugar que fluía leche y miel, dice la palabra, ¿cierto? Un lugar de abundancia, un lugar de prosperidad económica, ¿sí? Porque el Señor quiere que nosotros prosperemos, pero también de prosperidad espiritual, porque el Señor quería gobernar a su pueblo y quería que ellos no vivieran en esclavitud, sino que vivieran en libertad. Y muchas de esas cosas se nos olvidan y por eso cuando pasamos por circunstancias de desiertos prácticamente nos quedamos ahí. Y si recordamos el viaje, y esto era muy teso porque yo lo estaba comentando con Víctor y yo decía, un viaje que era de 40 días, porque los historiadores más o menos hacen el cálculo de cuánto se demoraba en cruzar el lugar por el que ellos tenían que ir desde Egipto hasta la tierra prometida, era de 40 días. ¿Y cuánto se demoró ese viaje? ¿40 qué? O sea, se multiplicó por 100, yo creo, más o menos, ¿cierto? ¿Sí? O sea, un día se multiplicó en un año. Y fueron 40 años al final lo que pasaba en el desierto. ¿Por qué? Por la necesidad del pueblo. Dios no tenía ese plan originalmente. Dios tenía el plan de sacarlos de Egipto con mano poderosa, ¿sí? Porque miren lo interesante lo que el Señor les decía. Y aquí es donde nosotros debemos recordar que el Señor es más grande que nuestros problemas. Porque el Señor, miren lo que dice. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón. Él sabía y él tenía control de la situación. Y dice, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón. No creo que anoté la cita aquí, pero en otra decía, yo me burlaré del faraón. Y los egipcios sabrán quién es el Señor de los ejércitos. Muy teso porque nosotros a veces minimizamos a Dios, ¿cierto? Minimizamos su poder y ponemos otras cosas por encima de Él. Y no hay nada por encima de Él. Amén. Ni personas, ni otros dioses que nosotros hayamos creado. El pueblo de Egipto creó muchos dioses. Y por eso también Dios envió tantas cosas, porque ellos tenían idolatría con muchas cosas. Pero el Señor aquí reafirma, dice, es que yo soy el Señor y me voy a burlar del ejército, del ejército del faraón. Amén. Yo creo que nosotros tenemos esa autoridad y podemos decir, yo me voy a burlar de los problemas. ¿Sí? Pero no por mi fuerza, sino ¿por qué? Por la fuerza del Señor. Amén. Que nosotros podamos entender que este tiempo que quizás estemos pasando de desierto es pasajero, no es el lugar en el que nos vamos a quedar, pero nuestra actitud tiene que ser diferente, si no nos vamos a demorar ahí un buen tiempo, ¿sí? Y vamos a llegar al lugar ya muy tarde, o quizás no vamos a llegar, porque tristemente hubo personas que se quedaron en el desierto porque nunca creyeron que Dios los podía llevar hasta allá. Aunque vieron todas las cosas que Dios hizo, no sé, se les nubló la mente, se fijaron más en el desierto que en el Dios que tenía. Amén. Yo quiero invitarlo a usted para que cierre por un momento sus ojos ahí.